pero ¿en qué momento tomas la decisión ya de volver una empresa, ya de volverlo ya como algo que de lo que vas a vivir? Pues se me salió de las manos. Quiero hacer ese llamado de atención, ¿verdad? Las personas que están emprendiendo o piensan emprender, es tan importante conocer los costos exactos, todo. De repente el hecho de que otra persona tuviera acceso a esto jugó en mi contra, y de hecho sí hubo un robo bastante grande en importación. Y por cierto, en este primer año de importaciones blanco yo conocí más El Salvador de lo que lo había conocido el resto de mi vida. Quizá también va del tema financiero, el típico cómpratelo porque te lo mereces, no lo hagan porque el mercado nos induce. Necesitas esto, necesitas los últimos zapatos, el último celular, pero yo creo que eso es totalmente falso. Es, creo que, una amenaza inminente para todos. Hay cambios que se generan en la sociedad productos de la decisión de alguien por emprender. Y es que en nuestro canal no solo hablamos con líderes de compañías de consumo masivo o grandes retailers, sino que también podemos hablar con emprendedores. Y este es el caso de Jenny. Jenny inicia su importadora en el 2020 con un proyecto interesantísimo, trayendo productos importados y comercializándolos. Que sea un emprendimiento por necesidad, o sea la idea de que lo haya hecho por un plan que ya tenía, eso lo vamos a conocer en el podcast. Lo que sí les digo es que es una idea que ya tiene 6 años y que ha crecido de una manera muy interesante hasta tal punto de manejar más de 600 SKUs. Así que hoy vamos a conocer su historia, vamos a conocer a Jenny, vamos a ver un poquito cuál es esa dinámica que maneja Importaciones Blanco y cómo puede llevar su trade marketing y su category management al siguiente nivel. Así que yo les recomiendo mucho este podcast porque les puede servir para que aprendan un poquito sobre las dinámicas, sobre cómo empezar en el negocio del retail y sobre todo el tema de las importaciones que requieren una logística y un ojo muy bueno para las compras. Así que les recomiendo mucho, vean este podcast porque realmente es muy útil. Y por cierto, denle like, suscríbanse y compártanlo, porque más del 70% de la gente que nos ve no está suscrita, pero sí nos ve recurrentemente, así que eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, sin más, quédense conmigo que comenzamos. Y como les venía comentando, hoy me encuentro aquí en Importaciones Blanco. Es uno de estos retailers chéveres que nacen por allá en el 2020, si no estoy mal, un emprendimiento de estos de la pandemia. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Aquí me encuentro con Jenny. Jenny, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, me encuentro muy bien, Freddy. Gracias por la oportunidad que nos das para poder dar a conocer un poquito más de este emprendimiento. Jenny, cuéntame cómo inició este proyecto, cómo se te ocurrió la idea de meterte en este rollo de las importaciones. Pues comienza con mi mamá. De hecho, un poquito antes, yo estaba estudiando licenciatura en turismo. Cuando decido tomar un pequeño curso de pastelería. Al inicio fue pastelería básica, bizcochos, postres, digamos, esenciales, algunos postres navideños. Y luego que yo aprendí esto, voy a donde vive mi mamá, fuera de San Salvador, y le enseño a ella. Y comenzamos a vender. Tuve vacaciones de la universidad y del trabajo, porque por cierto, si no lo había mencionado, siempre me tocó trabajar, estudiar. Y entonces tengo este tiempo libre, aprendo, voy, vendimos. Y cuando me toca regresar de vacaciones a la universidad, la gente se quedó preguntando, hey, ¿van a seguir haciendo pasteles? Claro. Y entonces mi mamá, que ella siempre también muy emprendedora, le gusta esforzarse, aprender, dijo, bueno, ya tengo las bases, tengo la guía, y con eso comenzó ella a hacer pasteles. Pero te hablo que quizá fue como por 2014, 2015, hace bastante tiempo. Y quién iba a pensar que este curso que tomé para llenar un espacio libre se iba a convertir más adelante durante la pandemia en una oportunidad de negocios. O sea que todo comenzó porque tomaste un curso de pastelería. Exacto. Entonces fue un curso corto, pero aprendí las bases. Y bueno, viene la pandemia, el sector turismo, sector servicios, todo era incierto. Pero cuéntame un poquito, tú tenías ya te dedicabas a trabajar en turismo, ¿qué hacías?
Hacía reservas para grupos. Entonces... ¿Y tenías tu transporte, tu tour o trabajabas con alguien? No, trabajaba con una empresa, de hecho es como un contact center. Ellos, los dueños eran de Estados Unidos, los clientes de México, Canadá, Estados Unidos, Canadá, México, toda la parte norte, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos acá, hacíamos llamadas a proveedores, organizábamos los tours con las personas y cabe mencionar que esta experiencia me ayudó también a manejar bastante el tema de atención al cliente, procesos, para luego aplicarlo en el emprendimiento. Pero finalizando la idea con mi mamá, viene la pandemia 2020, todo era cancelaciones, más trabajo, menos sueldo y teníamos que tomar una decisión. Así que como mi mamá tiene problemas de espalda, entonces ella no podía movilizarse libremente en autobús. Entonces yo me convertí en su compradora oficial. Así que tras varios intentos de ir a la tienda de siempre y no tener resultados, ella quería este artículo. Se llama acoplador estándar. Así que este es el objeto que inicia toda la idea de Importaciones Blanco. ¿Y esa para qué es? Sirve para poner la duya, que es la puntita con la que se hacen las decoraciones en los pasteles. Entonces, te hacía falta y mi mamá necesitaba y 2-3 semanas no había. Así que conversando, le dije, mamá, aquí hay una oportunidad y decidimos traer 5 productos. Ese fue el inicio de Importaciones Blanco. Teníamos una proyección de venderlo en 3 meses y gracias a Dios se vendió en días, 12 días. O sea, todo cerrado. Tú dijiste, bueno, pues no se puede comprar aquí local. Mejor traigámoslo. Correcto. Y pensando en favorecer a este grupo de mujeres, jóvenes incluso, que durante pandemia no se podía salir de casa, mover un pastel, un postre digamos, como las partes centrales a municipios estaba complicado. Así que para las pasteleras, para la gente que tenía como su nicho, su comunidad, fue fabuloso. De hecho, tenemos a la fecha muchas clientas que también iniciaron con nosotros durante pandemia. Pero aquí yo tengo una duda, porque cuando uno importa, ¿cierto? Como tú compras de una vez el producto, aquí sí no hay que consignación, que vamos a ver si funciona, sino que simplemente invertí mi capital y lo traigo. ¿Cómo te aseguraste que al final lo que comenzaste a traer funcionara, que no se te fuera a quedar? Pues fueron los mismos clientes y siempre lo he dicho, las clientes son las estrellas. Tuvimos esta bendición, diría yo, de conectar con un público en específico. Desde el inicio comenzamos a crear una comunidad bastante bonita y pasamos de 0 seguidores. Por ejemplo, nuestra red estrella en pandemia fue Instagram. Entonces, a través de Instagram hacíamos publicaciones, tratamos de tener una relación muy cercana con las clientas y ellas mismas nos decían, necesitamos este tipo de producto, necesitamos esto otro. Entonces, así íbamos depurando lo que ellas necesitaban. Y cuéntame, ¿en qué momento tú decidiste ya volverlo formal? Ya no solamente como, me imagino que al principio hacías como pedidos, vamos a ver si funciona, y así. Pero ¿en qué momento tomas la decisión ya de volverlo una empresa, ya de volverlo ya como algo que de lo que vas a vivir? Pues se me salió de las manos. Porque de repente, y me explico, mi contabilidad era básicamente una caja de zapatos con facturas. Entonces yo ahí tenía mi contabilidad. Luego tenía un Excel en donde yo tenía la lista, un costeo mal hecho, porque no sabía si estaba ganando, perdiendo. Entonces, a los 2 años aproximadamente de tener el emprendimiento, y dije, no. Sí se fueron uniendo personas al equipo. Llegamos a tener 6 personas en Importaciones Blanco, pero me di cuenta que no se podía seguir así. Necesitábamos un orden, una estructura, porque tenía muchos productos, no sabía cuáles eran más rentables, no tenía identificado líneas. El sistema de inventario básicamente existía en Excel, pero no tenía un seguimiento adecuado. Así que a los 2 años dije, no, tengo que ordenarme. Y comencé en un programa de emprendedores, fue una capacitación excelente, porque me ayudó a identificar, por ejemplo, cuáles eran mis costos reales, cuáles eran mis productos estrella, y así identificar, porque tenemos que encontrar un balance en lo ¿Cómo fue ese día que viste tus costos reales? Porque uno ahí, lo que pasa es que a veces la gente no es tan consciente del margen, ¿no? Uno dice, estoy vendiendo, chévere, me ingresa esto, y sigues comprando, pero al final no ganas dinero. Exacto. Entonces, ¿cómo fue esa parte? Quiero hacer ese llamado de atención, ¿verdad? Las personas que están emprendiendo o
piensan emprender, es tan importante conocer tus costos exactos, Sí. todo, transporte, cuánto te cuesta, logística, cada centavo, hasta la bolsa en que va el empaque, todo, porque de repente comenzamos a hacer como cuentas alegres, sí, vendí esta cantidad, pero cuando vamos a revisar el margen, como tú decías, de repente, habían costos que no los teníamos contemplados, y entonces el margen de utilidad es mucho menor de lo que pensábamos. Y te vas dando cuenta, en mi caso, por ejemplo, comencé a hacer ventas también mayoristas y eso que implicaba, ¿verdad? Que más volumen, Claro. también esperaban ellos un beneficio en descuentos o producto extra. Entonces, formalizar esta parte del inventario fue un reto enorme porque pasamos del Excel, de la cajita, a un sistema de inventario en donde tuvimos que documentar ya todo de manera ordenada. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo fue ese proceso de ordenar tu inventario? ¿Ya colocaste algún ERP o algo así? ¿Cómo comenzaste con eso? Sí, al inicio tuve la ayuda de alguien que estaba en la universidad, muy agradecida, ¿verdad? Pero de repente este sistema no me funcionaba, porque de hecho fue una de las cosas que me pasó, que por eso recomiendo a las personas que van a emprender estar pendientes, tener control sobre sus finanzas, sobre su negocio, porque este sistema en particular daba acceso administrador a todos. Entonces, para mi desgracia, digamos, cuando salí embarazada y estaba a punto de tomar mi ausencia por maternidad, de repente el hecho de que otra persona tuviera acceso a esto jugó en mi contra. Y de hecho sí hubo un robo bastante grande en importaciones, que quizás no muchas personas lo saben. Claro. Pero que sí invitaría a las personas a tener mucho control sobre el tema de inventario, porque podemos estar comprando y de repente si no hay un seguimiento adecuado pueden haber fugas de dinero. Así que justo después de ese momento, creo que habían pasado solo 20 días posparto, sí fue una situación bastante difícil. Entonces sí percibía como que lo que compraba no me cuadraba con lo que se estaba reportando en ventas. Entonces tomo la decisión de terminar de raíz este sistema que no funcionaba y adquirir los servicios con una empresa ya formal, mucho más seria, y me permite ver el inventario en tiempo real, me hace también como dashboards de finanzas, me contrarresta, por ejemplo, costos, todos los gastos, incluso puedo ver el tema de planilla, puedo tener una idea mucho mejor del margen, así que sí, fue una lección bastante cara. Claro. Y cuéntame cómo fue ese inicio cuando te comenzaron a demandar más volumen, porque uno viene acostumbrado a importar pequeños volúmenes, tú ya sabes más o menos cuánto vende, pero me imagino que llega un punto en el que no, mire, pero no me puede traer 100 o 500 de esto. Sí. ¿Cómo fue dar ese paso? Fue un reto porque de repente lo que me sucedía era que tenía tal vez no mucha cantidad y era un producto estrella y de repente venía el cliente mayorista y me decía, pues me llevo todo esto. Y entonces para el cliente final se quedaban como, hey, lo acabas de publicar. Claro. Entonces ha requerido un acercamiento con estos clientes mayoristas. Al final son también nuestros aliados. Entonces tener esta conversación con ellos, hacer como una diría preventa. Entonces decirles como, mira, voy a traer esto, ¿te interesa? Ellos nos dan un estimado de cuánto podrían necesitar. Y entonces así proyectamos, traemos para ellos, pensando en el cliente final y un poco más. Hoy en día, ¿cuántos SKUs más o menos manejas? Alrededor de 900. Bastantes. Sí, porque pasamos de 5. En esa primera oportunidad que importamos productos, eran 5 nada más, que básicamente era este producto que les mencionaba, acopladores estándar, duyas, un par de kits, que por cierto, eso nos caracteriza bastante, los kits pasteleros, porque al comprar estas piezas de manera individual, sube muchísimo más el costo. Claro. Pero al comprarlo en un kit, reduce increíblemente eso. Cuéntame, aquí hay algo importante. Cuando uno tiene muchos SKUs, también a veces hay unos con los que uno le va muy bien, hay otros que no. ¿Cómo manejas el tema de las liquidaciones? De que todas esas vainas que ya uno trae, de pronto cree que van a funcionar y de pronto no. Sí, me ha pasado varias veces que uno piensa, este va a ser un producto ganador. Y de repente lo traes, lo pones en la tienda y ni las moscas, nadie se acerca. Entonces, lo primero que tratamos de hacer en tienda es ponerlo mucho más visible. De repente quizás está en una zona en donde no está muy accesible.
publicarlo constantemente, porque en nuestra parte la venta en línea es muy importante. Claro. Es quizá alrededor del 70-80%. Entonces, alguien me decía una vez, y creo que tiene toda la razón, el día que no publicas es como que no abriste la puerta de tu negocio. Claro. Así que se hace importante publicar constantemente, ponerlo en un punto accesible. Y el tercero quizás sería combificarlo, porque no queremos quitarle totalmente el valor de este producto. Entonces lo ponemos en compañía de otro, en donde Sí, va claro. a diluir un poquito más el costo, ¿verdad? Y que sea más atractivo también para el cliente. Cuéntame cómo decidiste tener ya un punto de venta propio, ya decir, no, yo necesito ya una sucursal. ¿Cómo decidiste eso? Pues te comento, en aquel entonces, quizás un año después de haber iniciado, mi casa terminó siendo una bodega. Entonces solo teníamos libre las habitaciones de cada miembro, la cocina, y luego todo lo demás tuve que quitar hasta el comedor porque ya todo estaba lleno de cajas, y quedé en un espacio como este. Básicamente el resto del sillón, todo lo demás estaba lleno de cajas, así que me quedé solo en un espacio donde solo me sentaba yo a trabajar y tenía alguien que me ayudaba con el empaque de pedidos. Entonces estaba en un lugar, porque siempre hay personas que quieren tocar, que quieren ver los artículos. Claro. Estaba en un punto de emprendedores, es una tienda compartida. Entonces ya comenzaba a facturar una cantidad bastante considerable y llegué a pagar alrededor de, entre alquiler y comisiones, alrededor de $800 en ese punto. Entonces dije no, o sea, por esta cantidad, porque también se perdía la atención. Claro. Las personas quizás no de mala fe, pero es casi imposible que conozcan todo el producto si estás tú, y aparte tienen 30 emprendimientos más, o sea, se pierde esa conexión con el cliente. Así que decidí abrir el punto de venta. Dije, bueno, agregamos un poco más, y apostándole también a tener una venta un poquito más grande presencial en el local. Primero estuvimos en San Benito, por calle La Reforma, y los clientes, muchos de ellos nos pedían un punto más cercano a la zona de Metrocentro. Así que gracias a esos comentarios nos venimos para acá, y sí tenemos más visitas en tienda. Tú me mencionabas que parte de tu venta es online, ¿cierto? Que no postear o no hacer algo diario es como no abrir. Pero también se vuelve exigente la atención. O sea, han tenido casos de clientes que te escriben a las 3 de la mañana, miren, necesito tal cosa, 5 minutos, no quieren vender, gracias. ¿Sí? A las 3 de la mañana, cuando tú no estás. ¿Cómo manejar esa parte? ¿Cómo manejar esa parte de atención? Porque vender online implica una respuesta en los próximos 5 minutos. Si no respondes, el lead se enfría o busca otra cosa o ya no se acuerda que te pidió algo. ¿Cómo haces eso? Correcto. Yo creo que es muy importante tener automatización de mensajes, y ahora hay muchísimas herramientas, incluso gratis, con Facebook y otras herramientas. Así que tenemos mensajes automatizados para dar ese primer contacto o pedir información adicional en caso que fuera necesario. Y tratamos eso de ser rápidos al contestar. Creo que también ha sido bastante importante eso, la atención al cliente. Yo le doy bastante prioridad, aunque sea escrita. Tiene que tener como cierta estructura, por ejemplo, el saludo, entender exactamente qué es lo que el cliente necesita, porque creo que a todos nos ha pasado que escribimos por un producto y nos dan una respuesta genérica y de repente ya se pierde el interés. Yo te quiero aquí contar una cosa que nosotros hemos hecho en la empresa. Nosotros hemos probado CRMs y diferentes dinámicas, pues, por los programas de formación. Y tenemos, incluso instauramos uno que llamaba ManyChat, que eran respuestas así automatizadas, pero siempre al cliente le gusta que le escriban. O sea, es decir, hemos hecho pruebas a veces hasta incluso con cambios en la forma en la que se escribe, pero siempre esperan un contacto humano. ¿Tú cómo manejas esa parte? Tenemos, sí, ni modo, cuando son horas, y eso quizá lo olvidé mencionarlo, tenemos que organizarnos, educar al cliente, porque de repente... Sé sincera, tú respondes mensajes los domingos a las 6 de la tarde. Ya no, ¿Ya no? pero hubo un momento en mi inicio que sí, yo era todo. Yo contestaba mensajes, entonces mi día comenzaba a las 5 de la mañana contestando mensajes, arreglándome, porque primero contestaba todos los mensajes, luego preparaba todos los pedidos con el permiso de Diosito a repartir a todo el país. Y por cierto, en este primer año de importación de blanco, yo conocí más El Salvador de lo que lo había conocido el resto de mi vida. Entonces... Tú llegas a todo El Salvador. Yo llegué a todo El Salvador manejando personalmente, pero eso fue muy bonito porque me dio la oportunidad de conocer
de cara a cara a las clientas. Entonces, hay clientes que comenzaron en pandemia que tuve la oportunidad de ir directamente a entregarle ese primer kit, esa primera herramienta, y que siguen vigentes a la fecha. Y es muy bonito ver su progreso también, porque hay quienes que comenzaron con pequeños pasteles, galletas, y de repente ya tienen su pastelería, su negocio. Es muy bonito ver eso. Cuéntame, ¿cómo haces con estos SKUs que uno tiene que clasificar? Por ejemplo, a veces uno tiene productos estrella, infaltables, que siempre tienes que tenerlos, pero también es cierto que no siempre lo que más se vende es lo que más margen te deja. ¿Tú cómo equilibras esa parte del margen y lo que tiene oportunidad, lo que te podría dar más margen, pero que no se vende tanto? Trato de designar un presupuesto quizás más pequeño a estas cosas que no dejan tanto margen. O, por ejemplo, si sé que no me puede faltar, trato de poner más campañas de publicidad para generar más volumen de venta. Pero sí es un reto, porque de repente hay cosas que siempre nos piden y quizás es una oportunidad para mencionarlo. Hubo un momento en que yo quería tener de todo, y creo que nos sucede, de repente nos emocionamos, quería tener premezclas, materia prima, quería tener de todo, pero ¿qué sucede con esto? Se vence. Y entonces estaba también perdiendo costo de oportunidad, porque estaba metiendo casi el 50% de mi disponible para inventario a esto. Y de repente me dejaba un margen tan pequeñito que me estaba quitando la oportunidad de traer productos que dejan un mejor margen. Entonces he tenido que jugar, que balancear eso, porque sí, ya había llegado a un punto que era casi insostenible seguir teniendo este tipo de producto perecedero. Entonces ahora lo que he hecho es tener una línea más pequeña que me permite controlarla, estar pendiente de las fechas de vencimiento, y tienen un margen también más grande de vencimiento. Claro. Así que ha sido un reto, pero siempre tratando de escuchar opinión de los clientes. La mayoría de los productos que traen son de Asia. Sí. ¿Directamente los traes o utilizas broker? Me han ayudado, a veces me ayudan, pero sí traigo principalmente de esas. ¿Cómo manejas los tiempos? Porque ahí es otro tema, ¿no? Que a veces las aduanas, o sea, el proveedor te dice, eso está en 30 días después de que usted lo pide, pero 30 días es, primero, a partir que sale de la bodega, digamos, de la fábrica, pero también hay un proceso, el vapor, cuánto dura en llegar, desaduanar, que a veces la aduana no te da tiempo, los tiempos son difíciles en algunos países. ¿Cómo manejas esa parte para que nunca te quedes sin inventario? Hago mi mejor esfuerzo. Pero de repente sí nos sucede, hay que admitirlo. De repente sucede que está un producto, por ejemplo, cuando están por iniciar clases, sí, y se atrasa este pedido, de repente, ni modo, me he quedado sin producto algunas veces, pero creo que es vital tener como presente el inventario que está por ingresar, y hay que tener como un inventario en proceso. O sea, no podemos esperar a que se me acabe un pedido antes de traer el siguiente. Así que esto de inventario en proceso también ha sido un reto para mí. ¿Manejas tu inventario de seguridad? Sí, correcto. Muy bien. Cuéntame, ¿qué es lo que hoy sabes que hubieses querido saber cuando iniciaste? Eso, por ejemplo, conocer tus márgenes. A cualquier persona que inicia le diría, tenés que conocer muy bien tu producto, el margen que te deja, cuánto tiempo le invertís, también el control, porque ya dijimos, lo que no se controla no se mejora. Claro. Y también te expones a situaciones que como emprendedores, como personas, no queremos pasar. Entonces, sería, no sé, tantas cosas. Estos años han sido un aprendizaje tremendo. Cuéntame, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo, que haga algo que disfrute, porque yo creo que eso es vital. No, a veces romantizamos el emprendimiento, sí, decimos que todo va a ser genial, pero pasamos, yo creo, la mayoría de trabajar 8 horas a trabajar 16, 18 horas. A mí me pasó al inicio, como les comentaba, 5 de la mañana, y llegaba a las 11 de la noche contestando mensajes. Claro. Entonces, tiene que tener un orden uno. Ordenar tu tiempo, pagarte un sueldo, porque eso es también un error, sí, que a veces se comete, que como emprendedores no se asigna. La gente lo saca lo que necesita, lo saca del trabajo y así. Es súper importante
separar las finanzas personales de las finanzas de la empresa, porque de repente, sorpresa, ¿verdad? Podría ser uno el que está drenando el flujo de efectivo de la empresa. Entonces, sí, daría mucho énfasis en ordenar finanzas, hacer algo que te encanta y tener un propósito. Yo creo que eso nos ha ayudado bastante a nosotros, porque no lo veo como solo un negocio, sino como una oportunidad de ayudarle a alguien más a cambiar su vida. Sí, y especialmente en municipios o lugares en donde hay menos oportunidades. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor consejo, quizá también va del tema financiero. El típico, cómpratelo porque te lo mereces. No lo hagan. Hay que planificar. Hay que planificar, invertir, sí. Y también eso va más allá de solo el negocio. Yo diría que también tenemos que tener más cuidado con las finanzas personales. Claro. Porque el mercado nos induce. Necesitas esto, necesitas los últimos zapatos, el último celular, pero yo creo que eso es totalmente falso. Nadie te enseña, por ejemplo, a tener un presupuesto de emergencia, a hacer inversiones de capital, a tener algo a futuro. De repente nos enfocamos solo en vivir el presente y dejamos a un lado esa parte. Y especialmente en el emprendimiento me pasa, ¿verdad? Yo tengo que proyectar como mi presupuesto de mes, pero también tengo que tener presupuesto para futuras inversiones. Claro. Aquí hay algo que me haces caer en cuenta. También hay muchos proveedores que le quieren a uno vender cosas y que te garantiza que eso se vende porque es un producto estrella. Y cuando uno se da cuenta, o no tiene uno en el mercado, de pronto no son los clientes de uno, o no, el producto realmente no funcionaba. ¿Cómo filtras ahora a los proveedores para no llenarte de inventario de cosas que de pronto no vas a rotar? Quizás tengo que ser realista. Ejemplo, conocer muy bien tu nicho, las personas a las que atiendes. Como te comentaba, me pasó. Yo tenía productos que de repente las personas no nos reconocían por tener ese tipo de productos y definitivamente hubo quizá una oportunidad para dar a conocer también ese producto, pero al final había pérdidas. Así que pérdidas porque el margen era muy pequeño y también se terminaba venciendo. Así que en la actualidad soy realista. Me enfoco específicamente en lo que el cliente me pide, necesita, trato de tenerlo siempre. Esa lista, ¿verdad? Quizás de materia prima pasó como de quizás 30, 40 ítems a probablemente 10, 12. Entonces, pero eso nos permite tener una mejor rotación, evitar desperdicios, Claro. pero creo que tenemos que trabajar más con la lógica y menos con la emoción, porque Totalmente. el vendedor, por supuesto, que te va a querer decir que esta es la última maravilla, que te conviene, que tu tienda lo necesita, pero de repente no, o sea, quizás ni un cliente te ha preguntado jamás por eso, así Claro. que tenemos que ser racionales, más que emocionales, eso diría. ¿Cuáles son los próximos pasos para Importadora Blanco? Pues estamos trabajando de hecho en poner en línea la página web, porque sabemos que nuestras clientas usualmente, por ejemplo, mi mamá, puede hablar por ella, a ella le gusta trabajar mucho de noche, entonces de repente llegan a las 9, 10 de la noche horneando o haciendo productos, por ejemplo, también de jabonería, velas, cosas así. Entonces ellas de repente, en lo que se está horneando el pastel, tenemos tiempo libre, ¿verdad? Vamos a comprar. Así que, como tú decías, de repente te escriben en la madrugada, no puedes atenderlos. Así que para darles una mejor atención, queremos poner en línea ya nuestra página web, ya muy pronto. Muy bien, así que ya pronto van a ver el e-commerce de Importadora Online. Y quiero hacerte también una preguntita interesante y es, ¿cómo ves en el tiempo el tema? ¿Tú te quieres enfocarte más en e-commerce o más en retail, más en tiendas físicas? Pues creo que estamos ante un cliente más informado, que quiere las cosas más inmediatas. Así que personalmente creo que me favorece tener una tienda física en donde las personas que quieran tener el producto a la mano puedan hacerlo, pero también para mí sería importante fortalecer la parte de e-commerce, porque también el cliente quiere las cosas rápido, Claro. las necesita para ayer, ¿verdad? Entonces, siento que teniendo una plataforma digital nos va a ayudar a llegar a ese tipo de cliente más rápido. Pero sí hay situaciones, amenazas nuevas, que yo creo que no soy la única que ha percibido eso en el mercado. Entonces, tenemos que mantenernos al día, capacitarnos y mejorar nuestros procesos. Aquí algo que también quería preguntarte es cómo afrontar el tema
del retail chino, porque aquí lo vemos, yo lo veo mucho con muchos de los clientes que trabajan con Redbox, que pues la amenaza y la tendencia a hablar del hard discount, que ya es lo esencial, poquitos SKUs, mercados de precio. Ujú. ¿Cómo ves eso a futuro? Pues sí, es creo que una amenaza inminente para todos, pero le recomendaría a las personas trabajar en calidad, porque definitivamente Asia, ¿verdad? Da todo tipo de calidades, entonces identificar aquello que te sirve, que te funciona como empresario, que le funciona al cliente y que te permita tener producto de calidad y a buen precio disponible. Entonces creo que la clave va a ser trabajar en la logística, los tiempos, porque también lo que sucede con algunas tiendas es que no tienen el mismo inventario todo el tiempo. Claro. Entonces, si tú sos capaz de tener como un producto constante, diferenciarte, que te reconozcan por ello, yo creo que eso puede ayudar bastante. Yo vi por ahí que tú das cursos también de decoración y eso. ¿Cómo les podemos ver? Excelente. Las personas que quieran unirse a un taller, primero pueden agregarnos al WhatsApp, al 7034-7475. Usualmente estamos subiendo en los estados de WhatsApp las fechas. Ahí te voy a pedir un favor, que nos mandes el link de WhatsApp y lo vamos a dejar por debajo de la descripción del video para que se pongan en contacto con Jenny. Bueno, con Importaciones Blanco. Pero que sí, entonces en WhatsApp pueden ver los estados, estamos subiendo las fechas, horario, y sí, tenemos talleres que están enfocados en emprendimiento. No nos interesa tener un curso como demasiado largo y que de repente las personas digan, ok, aprendí esto, pero realmente puedo obtener algún beneficio económico. Entonces son talleres, por ejemplo, de 4 horas. Uno de los más exitosos que hemos tenido son los de fresas decoradas. Entonces aprenden técnicas para manejar el chocolate, decorar las fresas, y muchas personas después del taller, al día siguiente ya nos están diciendo, mira, yo tengo mi primer pedido, y eso es súper bonito ver que pueden aplicarlo casi que de inmediato. Y también les acompañas como en el tema de la rentabilidad, es decir, que, porque uno de los temas, me imagino, así como tú pasaste en un momento, es cuánto cobro, como a cuánto lo vendo, más o menos. ¿De eso también reciben algún acompañamiento? Tratamos de acompañarlos siempre durante el curso, porque me ha pasado y quizás es triste cuando yo lo veo y estoy en tienda, yo trato de darles alguna guía, porque de repente viene una clienta que me dice, mire, quiero hacer chocolate, voy a hacerlos en este molde. ¿Ah? Yo calculo que los puedo dar a $1 las 10 unidades. Y en mi cabeza, y así como, hagamos costos, por favor. Claro. Porque es importante, caso de chocolate, yo tengo que saber al gramo cuántos chocolates me van a salir de 1 libra, de 450 gramos, que actualmente eso se toma como el estándar de litro. ¿Cuántos chocolates me salen? Además del chocolate, ¿le voy a poner algún relleno? ¿Cómo lo voy a empacar? ¿Va a requerir domicilio? Todos estos factores tenemos que tomarlos en cuenta. No puedo solo calcular o imaginar que tal vez sí me sale ganancia. No se puede. Tenemos que sentarnos y hacer números exactos. Bueno, Jenny, pues yo creo que este podcast da para más episodios porque sé que tienen mucho que contarnos, experiencias y demás. Creo que este es un abreboca para toda la comunidad. Quiero preguntarte dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales y cómo podemos conocer más de tus productos y de tu tienda. Claro que sí, los invito a seguirnos en @importacionesblanco. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, y también, como les comentaba, pueden agregarnos a WhatsApp, ver nuestros estados. Ahí estamos publicando todo lo nuevo que viene y las últimas noticias. También tenemos un grupo de pasteleros oficial que también podemos compartir el enlace para que se unan al grupo y también puedan tener acceso a ofertas exclusivas o dinámicas solo para el grupo de WhatsApp. Excelente. Bueno, entonces, y a todos los que se han quedado hasta aquí, recuerden darle like, comenten, que miren que más del 70% de la gente que nos ve no está suscrita, pero nos llevan siguiendo desde hace más de 4 años. Así que denle like, suscríbanse, porque eso nos ayuda a llegar a más personas y hacer crecer nuestra escuela Redbox Next Level. Así que denle like, suscríbanse, y si te caemos mal, pues también comenta, eso nos ayuda de igual manera. Así que nos vemos en un próximo episodio de Redbox Next Level Podcast. Chao, chao.